Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana, a estas horas, valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Dado el mensaje, no te calles. Amén. En Samaria había un hambre a consecuencia de que el ejército sirio había rodeado la ciudad de Samaria. El ejército sirio era vecino del pueblo de Israel al norte y siempre venía y atacaba al pueblo de Israel, pero esta vez se fue sobre la capital de Israel, porque recordemos que el pueblo de Israel, después de que murió Salomón, se dividió el reino con su hijo Roboam, y 10 tribus quedaron en el norte y 2 quedaron en el sur. Pero estamos hablando del reino del norte. Su capital era Samaria, y para los sirios era importante tomar esta ciudad porque era un punto estratégico. Y dice la Biblia que el rey de Siria, Ben-Hadad, llegó y sitió la ciudad de Samaria. Ya habíamos hablado la otra vez que el sitio es rodear a la ciudad para que no entre ni salga comida. Pero es muy curioso porque el enemigo de Israel no lo atacó una vez, sino lo siguió atacando muchas veces. Esto mismo hace el enemigo con el ser humano, trata de atacarlo. Y vemos que el rey de Siria rodeó la ciudad por muchos meses, a tal grado que Samaria se quedó sin alimento, hermano. Eso lo vemos en el capítulo 6, versículo 24. Y dice que hubo gran hambre en Samaria, a tal grado hubo hambre que dice que una cabeza de un asno valía 80 piezas de plata. Y dice que un cuarto de cab de estiércol de paloma costaba 5 piezas de plata. Algunos dicen que no era estiércol de paloma, que era un guisante. Otros están de acuerdo que es literal lo que está diciendo la palabra. Pero cual sea la situación era muy crítica. Había mucha hambre. Siempre que hay hambre, el hombre es capaz de comer lo que sea. Esto no es algo que solamente pasó en la antigüedad, sino que muy cercano a nuestra historia. De hecho, en este momento hay países que tienen mucha hambre y el ser humano es capaz hasta de eso, hermano. Yo estuve leyendo que en Europa hubo hambre y la gente destapaba las cañerías para comer lo que cualquier ser humano no comería. Y vemos que esto provoca al rey de Siria a esta ciudad de Samaria, porque el enemigo así es. El enemigo te rodea a la humanidad
y hace que coman lo que no debieran. Amén. Entonces, pero la historia de lo trágico de esto no acaba ahí. Dice que el rey iba paseando por el muro y en esto una mujer le grita: Rey, sálvanos. Y el rey le dice: ¿de qué manera te puedo salvar yo si no hay nada en el granero? Si no te salvo yo, tiene que venir de Dios, porque él se sentía que no podía. Y vemos la realidad de que a esta mujer, el gobierno de esta ciudad o de este reino no podía darle lo que ella necesitaba, hermanos. En la actualidad, hoy, muchos creen que nuestra esperanza viene del gobierno, que toda esta situación que vivimos va a cambiar porque tenemos esperanza aún en el hombre. Pero Dios había dicho que no era correcto que el hombre gobernara al hombre, porque iba a abusar de él. Así que, hermano, lo siento decepcionarlos si tienen ustedes en esperanza de algún partido político, porque aún en los países más ricos hay corrupción, hermano. La respuesta de esta humanidad no está en el hombre. Amén. Y le dice: ¿qué tienes?, le dice el rey a esta mujer, y le dice algo que es muy trágico, porque le dice: Rey, yo y esta mujer nos pusimos de acuerdo y cocimos a mi hijo y nos los comimos, pero el trato es que hoy le toca a ella sacar su hijo para que lo comamos. Dice que el rey le llegó esto en lo más profundo, sintió dolor porque no podía hacer él nada por la ciudad. Y aunque para nosotros pareciera ser esto algo muy grave, dice la palabra de Dios que Dios ya le había advertido al pueblo de Israel. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 28:57. Dios ya le había dicho que si ellos desobedecían iba a haber consecuencias, que iba a venir otra nación y los iba a dominar, y que iba a haber tanta hambre que iban a llegar a hacer esto. Y no es porque Dios quisiera que ellos estuvieran así, sino porque es la realidad del hombre cuando se aleja de Dios. Porque no es que Dios no quiera al hombre, pero el hombre a veces hace tanto pecado que voltea su rostro para no mirar tanto pecado y tanta maldad del hombre. Porque si Dios en su justicia emitiera un juicio, seríamos consumidos inmediatamente, hermanos. Entonces vemos que el ser humano llega a tal grado que llega a cometer canibalismo. Y para muchos pareciera que esto es algo muy lejano, pero no, hermanos. Hace aproximadamente unos 18 o 20 años sucedió en la ciudad de donde yo soy. De hecho, enfrente de un hermano de aquí, enfrente de su casa, una mujer mató a su hijo y lo mató de una manera violenta. Tal vez ella no se lo comió, pero ella ofreció a su hijo en sacrificio por obtener su beneficio. Entonces vemos que en esta sociedad el hombre es capaz de, por obtener un beneficio, sacrificar a su hijo, hermano. Y no lo estoy hablando literal, hermano. Matas a tu hijo para lo que Dios Dios lo creó, por satisfacer primero tu deseo. Eres capaz de lastimar a tu hijo, lo matas espiritualmente. Y vemos esta situación en el pueblo de Israel, que es la situación que estaba pasando, porque pareciera difícil, ¿verdad? Es difícil. Nosotros no pensamos en eso porque vamos a Walmart, vamos a cualquier lugar y encontramos lo que tenemos, hermano. Deberíamos estar agradecidos de que Dios nos bendice y da provisión cada día. Pero vemos que el pueblo de Israel había rebasado la maldad y Dios había apartado su rostro de ellos, y este mal había llegado a ellos por consecuencia de lo que ellos hacían. Entonces vemos que el gobierno no puede hacer nada por la humanidad, porque el estado moral del pueblo de Israel había llegado a un límite. Entonces, porque el rey había permitido la idolatría, su madre Jezabel había traído dioses de los fenicios y se había mezclado, y el pueblo de Israel creía que estaba adorando a Dios, pero ya era una mezcla.
Entonces, tengamos cuidado en la actualidad, porque hay veces el cristianismo está trayendo dioses y los está mezclando y está olvidando al Dios de la Biblia. Amén. Por eso debemos tener cuidado de nunca salirnos de la Biblia, ni quitarle ni añadirle, hermano, porque el pueblo de Israel había hecho mucha idolatría. Entonces, vemos que estas cosas pasan, pero en el verso 31 todavía dice el rey, le echa la culpa a Eliseo, porque no sé si recuerdan que Eliseo había tenido al ejército sirio en sus manos y lo había llevado hasta la capital de Samaria, y en vez de matarlo, les dio de comer y les dio misericordia. Y ahora el rey utiliza esto diciendo, Eliseo es el culpable, quiero cortarle la cabeza. Vemos que aunque había dolor por su pueblo, no había arrepentimiento, porque si él hubiera entendido, hubiera dicho, Señor, yo sé que has traído este mal, perdóname, y me humillo ante ti, para que tú puedas perdonarnos y puedas sanar nuestra tierra. Pero en el verso 32 del capítulo 6, dice que Eliseo, un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que busca a Dios, estaba en completa paz. Aunque los demás estaban angustiados, Eliseo estaba en paz, estaba sentado, estaba con los ancianos, estaba buscando de Dios, estaba tratando de solucionar lo que Dios le había puesto en sus manos. Pero este rey le manda a cortar la cabeza y manda un mensajero, y este mensajero llega a buscar a Eliseo, pero cuando llega se da cuenta que esto lo ha permitido Dios, y dice él, no, esto no tiene remedio porque esto viene de parte de Dios. Y no es que sea culpa de Dios, sino que Dios simplemente permite que pase este juicio. Amén. Y es cuando llegamos a esta parte del capítulo 7, porque a pesar de que el pueblo de Samaria ya no merecía la misericordia de Dios, ahí es donde entra el Dios grande, hermanos. Porque nosotros no merecemos, pero Dios es misericordioso. Probablemente Dios ha detenido pagarnos por lo que merecemos y nos ha dado lo que no merecíamos. Nos ha dado una gracia, hermanos. Y hoy quiero que pongan mucha atención para que entiendan este pasaje, hermanos. Amén. Dice el versículo 1, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Entonces, vemos que Dios tiene una buena palabra para el rey de Israel, que es misericordia y gracia. Dios da una palabra que va a haber alimento suficiente y que van a bajar los precios de una manera sustancial, de una manera fuerte, porque los precios estaban muy elevados, ya no había alimento, la gente se estaba muriendo de hambre. Pero en el versículo 2 dice que hay un príncipe del rey Joram, un hombre de confianza, y dice este hombre, ¿cómo es posible lo que estás diciendo, Eliseo? Si no estás viendo que estamos rodeados del ejército sirio, ¿de dónde va a entrar alimento? Al menos que Dios abra las ventanas de los cielos y nos haga caer comida. No veo una manera de cómo pueda Dios proveer para toda esta ciudad. Entonces vemos que ante la palabra de Dios siempre hay gente incrédula, ¿no? Por eso, cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que venir con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y no ser incrédulos a lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Porque este hombre no creía, hermanos. Este hombre, al contrario, lo tomó de una manera un poco de burla. Y Eliseo le dice algo a este príncipe. Le dice, tú lo vas a poder ver, pero no lo vas a disfrutar. Es importante creer en Dios, porque Dios tiene provisión, hermano. Pero si no lo creemos,
no lo vamos a poder ver. Amén. Entonces es importante la fe y la confianza en Dios, no como este hombre. Y le voy a leer del versículo 3 al versículo 5, que es donde más me quiero enfocar. Dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Cómo va a ser Dios para alimentar a esta ciudad? ¿Cómo lo va a hacer? Es la pregunta, porque a veces vemos que no hay manera de que se solucionen nuestros problemas. ¿Cómo lo va a hacer Dios? En este caso, dice el versículo 3 que había 4 leprosos a la puerta de la ciudad. Y un leproso, hermanos, era una condición algo difícil, porque un leproso era excluido de la sociedad, no podían vivir con la sociedad. Al contrario, ellos tenían que ponerse ropa harapientas, traer la cabeza descubierta y gritar: inmundo, soy inmundo, para que cuando alguien se le acercara supiera que tenía lepra y retirarse, porque era muy contagioso. Entonces era complicado para una persona leprosa estar en esa ciudad. Dice que ellos estaban a las afueras, porque ellos no vivían, no tenían buenas condiciones de vida. Entonces, sin esperanza, dicen ellos: ya no estamos en buen lugar. Si entramos a la ciudad, allá se están muriendo de hambre. Entonces, aquí, si esperamos aquí, estamos sentenciados a la muerte, porque no hay manera. Entonces, ellos ya estaban condenados a la muerte. Ellos sabían que iban a morir de todas maneras, no importa lo que hicieran. Entonces vemos que ellos están entre el hambre y la espada. Y ellos dicen: ¿qué hacemos? Si vamos allá, vamos con los sirios. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos las quitan, ¿qué es más fácil? ¿Morir de hambre o de una espada de una vez? Y dicen: vamos. Y esto me recuerda cuando tú y yo estábamos hambrientos espiritualmente. Al menos yo así lo siento, que yo ya no tenía otra opción. Ya no tenía a dónde ir, estaba muerto espiritualmente. Y yo dije: si me quedo aquí, estoy mal. Recuerdo todavía la última vez que tomé, tenía yo 2 días tomando. Y Dios utilizó una persona que me dio una palabra. Y yo dije: ¿qué hago? Voy a la espada. Y dice la Biblia que la espada es más cortante, es de doble filo, que entra y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y estos hombres ya no tenían a dónde ir, hermanos, y fueron a la espada. Entonces vemos que estos hombres estaban muertos. Por eso es importante que sepamos que algún día vamos a morir, porque a veces pensamos que tenemos la vida por delante, hermanos, y a veces dejamos de hacer muchas cosas importantes por buscar cosas que son pasajeras y las vamos a dejar, y perdemos los momentos más bellos de la vida porque creemos que tenemos mucha vida, cuando deberíamos estar conscientes que vamos a morir y darle prioridad a lo más importante. Y estos hombres leprosos dijeron: vamos, vayamos, vamos al campamento de los sirios. Amén. Entonces dice el versículo 5 que se levantaron y fueron al campamento de los sirios, y no había allí nadie. Vemos que estos hombres no se quedan estáticos, estos hombres se ponen en acción. Amén.
porque Dios quería utilizar a estos hombres y Dios quiere utilizar hoy a cada uno de nosotros, hermano. Pero si no, nadie de nosotros se digna a dar el siguiente paso, es muy complicado que Dios pueda obrar en alguien que no quiere caminar. Y dice la palabra que ellos se levantaron y fueron, pero Dios es el que hace algo maravilloso, hermano. No son los leprosos, hermano. Es Dios el que está a punto de hacer algo hermoso a través de estos leprosos, porque no se trata de los leprosos, se trata de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Amén. Y sé que muchos de nosotros éramos leprosos, hablando de lo inmundo que éramos y pecadores. Y Dios nos está utilizando, pero quiere que nosotros hagamos más y estemos dispuestos. Amén. Dice el versículo 6 y 7 de ese capítulo, dice: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Vemos que estos leprosos se dirigen al campamento sirio. Yo me imagino que la condición de estos hombres era débil, porque ya tenían mucho tiempo que no habían comido bien, porque cuando estaban en la ciudad a lo mejor alguien le pasaba un pedazo de pan porque no se podían acercar mucho, pero ya con esta hambre muy débil se deciden ir y van caminando. Su paso a lo mejor es lento, pero en el campamento de los sirios ellos no escuchan que vienen 4 pisadas de leprosos con pasos muy débiles, sino que dice que escuchan como un ejército, como que si viniera marchando un ejército fuerte, pero por bastante. Y dice que el ejército sirio empieza a escuchar las pisadas de ejércitos y de carros y de jinetes de a caballo, y se escucha un gran ejército. Y dicen los sirios: oh, son los heteos y los egipcios, porque los heteos en ese tiempo eran gente muy aguerrida, eran gente que tenía mucho valor. Ya los sirios sabían quiénes eran los heteos, y los egipcios eran potencia militar en ese tiempo. Y cuando ellos escuchan esto, no escuchan el paso de los 4 leprosos, sino escuchan un gran ejército, y dice que Dios los trastorna y ellos huyen, salen corriendo y dejan oro, dejan plata, dejan la mesa servida y dejan ropa. Y dice que se huyen, y dice que cuando llegan los leprosos y muy tímidos se acercan a ellos, dice que a ver, asómate, ¿será que están ahí los sirios? Y dice que cuando se dieron cuenta y entraron a la primera tienda, no había nadie, y estaba la mesa servida. ¿Qué creen que hicieron estos hombres con su desesperación de comer? Porque los demás habían abandonado, el ejército había abandonado todo, dejaron todo por el camino, estaban espantados y dejaron todo esto. Y el versículo 8 y 9 nos dice qué hicieron estos hombres. Dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestido, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Ante tu necesidad, es normal lo que hacen estos hombres. Es algo lógico, es algo lógico. Dice que los leprosos entraron y comieron. Yo me imagino que habían sentido que esta comida era la mejor que habían probado en toda su vida, porque esa desesperación de tener hambre es muy tremenda. Yo me imagino que la saborearon
Y no solamente encontraron un buen pan sabroso, sino dice que encontraron bebida. Imagínate un pan con buen vino. Hablando de aquel tiempo, ¿no? Porque en la Biblia el pan y vino, sí saben lo que significa, ¿verdad? Amén. Por eso les mencioné el vino. Entonces vieron estos hombres y ¡ay, pan y vino! Y se empezaron a comer y a tomar. Pero no solo eso, que cuando vieron la plata y el oro, agarraron y fueron y lo escondieron, hermanos. Y no solo eso, dice que encontraron vestiduras. Y los sirios, no era cualquier ropa que ellos se ponían, y más los jefes militares. Yo me imagino que estos leprosos, así todos harapientos, se quitaron sus ropas harapientas y se pusieron ropa de los generales sirios. Y me imagino que vieron al espejo, ¡ay, qué guapo! Porque había habido un cambio radical en su vida, hermano. Después de estar hambrientos y todos llenos de trapos viejos, ahora estaban bien comidos, ahora bien vestidos, hasta guapos se han de haber mirado estos leprosos. Entonces vemos cómo Dios les cambia la vida a estos hombres. Pero dice algo, ese mismo versículo dice algo, que no solamente agarraron, sino que volvieron a ir otra vez y dijeron, pues vamos, agarremos más cosas y lo vayamos y vamos a esconderlo, ¿no? Ahora, Dios puso este instinto en el ser humano, que es algo muy normal, el instinto de adquisición, de tener algo. Eso es, Dios lo puso en el corazón de cada hombre y es normal que nos preocupemos por tener una casa, por tener un carro, por proveer a nuestra familia. Eso es normal, hermano. Lo que es maligno es lo que vamos a ver en el siguiente versículo. Y tú y yo necesitamos entender esto, hermanos, porque Dios te ha bendecido no solamente para tu beneficio. Amén. Dice el versículo 9: luego dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta al amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Estos leprosos entran en su conciencia de que no están haciendo nada bien. No es correcto amontonar riquezas y viendo que hay necesidades. Aún mucho, ahorita en la sociedad, el ser humano es igual de egoísta que en aquel tiempo. Dios nos bendice y seguimos acumulando. Tenemos suficiente y seguimos comprando. Porque eso está distorsionado, porque el enemigo es lo que nos ha metido. Que nosotros necesitamos más y más y más. Pero yo quiero que hoy nos abra la conciencia a Dios y podamos entender esto, hermano, que el cristiano no puede ser así. No puede tener esa mentalidad, hermano, de que Dios te bendice. Estoy hablando de lo material, y que no seas abierto de mano para poder bendecir a otro que está en necesidad. Pero dice que estos hombres sí lo entendieron. Dice que lo entendieron. Dice, ay, pero si hay suficiente comida como para una ciudad, ¿por qué vamos a actuar de esa manera? Dice, tenemos una buena noticia. Hay que avisarles que aquí hay suficiente alimento para que podamos comer. Y si lo traemos a lo espiritual, hermanos, el mundo se está muriendo de hambre. El mundo está comiéndose a sus hijos. El mundo está comiendo cabeza de asnos y estiércol de paloma. Y nosotros estamos callando. Yo estoy aquí porque alguien hizo la tarea de estos leprosos, que vino y me dijo, estás mal,
en esa condición que estás comiendo estiércol de paloma, estás comiendo de lo peor. Y fue que Dios, a través de su Espíritu, yo no entendía, la hermana que me habló no era la más espiritual de la iglesia, hermano, pero esa palabra que me dijo cambió mi vida. Ese fue el último día que bebí, y tengo como 24 años que dejé de beber, hermano, porque una leprosa que traía ya vestido, que Dios le había dado pan, fue y me dio una palabra, de la que nunca pensé, de la menos espiritual de toda la iglesia. Se atrevió a decirme que había comida. Y lo que yo no imaginé, que Dios me fuera a dar un micrófono para estar aquí delante de ustedes, es porque Dios lo hace, no es porque yo lo merezca o porque yo tenga capacidad, hermano. El día que entendamos que no es nuestra capacidad, sino que es Dios que quiere moverse a través de cada uno de nosotros, vamos a hacer lo que estos leprosos estaban haciendo. Estaban preocupados porque su ciudad se estaba muriendo de hambre. Amén. Y ojalá Dios hable a nuestro corazón, que podamos entender cuál es la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque estos leprosos probablemente, si ellos hubieran decidido de decir, no, déjalos que se mueran si ya nos trataron mal, si cuando estábamos ahí en la puerta, puras migajas nos tiraban, ¿por qué tengo responsabilidad yo moral de ir a avisarles que hay comida acá? ¿Creen que estaría mal a la lógica humana? Sería justo si ellos me desecharon como sociedad. ¿Yo por qué tengo que ir a avisarles ahora que hay comida? Amén. Entonces ellos entraron en razón y dijeron, no debemos callar esta buena noticia porque nuestra maldad nos va a alcanzar. Hay pecados de comisión que cometemos, que lo hacemos, pero hay pecados de omisión. Al omitir el hacer lo bueno y no hacerlo, se nos cuenta como pecado. Y estos leprosos entraron en su mente, si omitimos esta buena noticia, la maldad nos va a alcanzar. Por eso nosotros como iglesia, hermanos, no podemos omitir esta buena noticia, hermano, porque la maldad nos va a alcanzar, hermano. La maldad nos puede alcanzar porque desgraciadamente el mundo tiene un mal concepto de la iglesia. Y hay veces, no es porque Dios no haya querido moverse a través de la iglesia, sino que a veces el mal testimonio de los creyentes deja mal parado a la iglesia. Por eso es importante que nosotros pensemos que somos cartas abiertas. La gente nos está mirando. La gente sabe que venimos a la iglesia, ¿no? Y ayer se acercó un hombre que ahora sí, como quien dice, casi me destapa la corcholata, porque me dice, quiero agua, pero ese hombre a veces me compra medio garrafón de agua. Y le digo, ¿quieres medio garrafón de agua? Y me dice, no te estoy diciendo que me des medio garrafón de agua, te estoy diciendo que quiero agua. Tú tenías que haber interpretado que yo quiero el garrafón completo. Se me salió lo leproso. Se me salió lo leproso porque yo quise contestarle, hermano. Y de repente viene el Espíritu y me dice, él no conoce de Dios. Tú sí. Y me volteé la cara así toda roja. Llené el garrafón, hermanos, y cuando le entregué, dije, tienes razón, para la otra te voy a interpretar bien lo que me dices. Y es Satanás, hermano, que utiliza a estas personas para probarme. Y agarra y me dice el hombre, ¿ves estos animalitos que andan aquí? Dice, los perros, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Me dice, de los animales. Él sabe que soy creyente. Él sabe que vengo a la iglesia.
y le digo, la Biblia dice que es creación suya y que tenemos que cuidarla. Dice, ¿ves cómo andan estos animales? Le digo, sí, digo, por eso no tengo yo este perrito. Pero entramos en una plática y yo me di cuenta que ese hombre actúa así porque está comiendo lo que no debe. Espiritualmente está muerto, hermano. Y somos cartas abiertas, hermano. Amén. Entonces vemos que no debemos callar esta buena noticia. Ellos dicen, no debemos esperar hasta que amanezca, porque esta noticia urge. Aquellos están muriendo de hambre y si esperamos hasta que amanezca, probablemente mañana ya 2, 3 ya murieron de inanición. Dice, vamos, porque eran de noche, vamos, no podemos esperar hasta que amanezca. Y van y gritan. Dice que cuando llegaron a Samaria, a los muros, gritaron la noticia, porque esa noticia tiene que ser gritada. Tenemos que gritar la noticia de la buena nueva, hermano. No podemos mantenernos en silencio, hermano. Y dice que estos hombres llegaron y gritaron, y los guardias escucharon y dieron gran voz. Y llegó a oídos del rey, y el rey dormido. Por eso te digo que no podemos esperarnos del gobierno. Dice que el rey estaba dormido y todavía no creyó. El rey no creyó. Dice, no, eso es una trampa del ejército sirio. Ellos dejaron todo, se alejaron un poco. Cuando vayamos a salir, nos van a aniquilar. Pero Dios tiene un plan. Y en la corte del rey hay un hombre sabio que dice, no, vamos a mandar 5 caballos que vayan y examinen y vayan y hagan, ¿cómo se dice? Un reconocimiento, si es verdad. Y dice que agarraron 2 caballos y fueron los hombres a reconocer. Y cuando llegaron, se dieron cuenta que era verdad. Porque no reconocieron solamente cerca, sino que dice que reconocieron hasta el río. Eso lo vemos en el versículo del 10 al 15. Del versículo 10 al 15. Dice que fueron hasta el río Jordán, que está retirado de Samaria, y dice que hasta allá habían cosas tiradas porque el ejército sirio había huido de una manera espantada. Dice que cuando llegaron le dijeron, sí es cierto, hay comida para todos. Y la palabra que sale de la boca de Dios se va a cumplir, hermano. Se va a cumplir. Todo lo que salió de la boca de Dios se va a cumplir. Porque en el versículo 16 dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. La palabra no vuelve a Dios vacía, sino que hace antes, para lo cual Él la mandó y va a ser prosperada. Entonces la palabra ha hecho en nosotros, hermano, ha hecho maravillas. Yo sé que estamos en un proceso de santificación y hay veces vemos como que el hermano todavía le falta, como que está maduro a la mitad o está maduro a 3/4, pero estamos en el camino, hermano. Confiemos, porque si la palabra de Dios dice que Él te va a ayudar a llevarte hasta que seas un hombre perfecto, Él lo va a hacer. Tienes que confiar en la palabra de Dios. Y así como Dios había dicho que esa hambre se iba a terminar, 24 horas después, dice que los precios de los alimentos bajaron. Entonces nuestra responsabilidad es dar la noticia, hermano. Nuestra responsabilidad no es si esa semilla va a crecer o no va a crecer, hermano, porque hay gente que va a ser incrédula. Pero no debemos callar, aunque sean incrédulos. Si es incrédulo el corazón, no es culpabilidad tuya el terreno del corazón. Es responsabilidad de la persona. Nuestro deber es esparcir la semilla, hermano. Y cuando caiga en buen terreno, esa semilla va a dar fruto, como dio fruto en nosotros, hermano. Amén.
Entonces vemos que la incredulidad cuenta algo muy complicado, porque del versículo 17 al 20 dice que este príncipe que se había burlado al principio, que había dicho, ¿cómo es posible que Dios vaya a alimentarnos? Dice que se puso a la puerta en la entrada, y dice que cuando el pueblo quiso salir desesperado por el alimento, lo atropelló, y ahí murió este hombre, por la incredulidad de lo que Dios había dicho, hermano. Entonces, no seamos incrédulos, hermano. Y yo espero que tú entiendas que Dios quiere utilizarte, que no seas incrédulo a la palabra de Dios, que no te sientas menos, porque Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida como en la mía. Amén. Y con esto concluyo, hermanos. En la actualidad, el enemigo ha rodeado a la humanidad, hermanos. Vemos un mundo que está atrapado en el consumismo, en creer que todo lo que le atrae en las redes sociales. Vemos un mundo que está atrapado en las plataformas y que están alimentados de una manera que es estiércol, hermano. Es basura lo que el mundo está consumiendo, porque no nutre su espíritu. Entonces, vemos que hay familias muriendo porque no han entendido que la solución no está en el dinero, la solución no está en tener una buena casa. Hay mucha gente que tiene buenas casas, buenos dineros, y viven destrozadas. El mundo sigue así, pero nosotros tenemos la palabra, porque dice que esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y es el pan de vida que nosotros hemos alimentado, ¿no? Y nosotros hemos venido como harapientos, como leprosos, y nos alimentamos, hermano, como iglesia. Venimos cada miércoles, cada domingo, y ya nos estamos poniendo gordos espirituales, hermano, y seguimos escondiendo nuestras ropas y todo lo que nos alimentamos espiritualmente aquí, lo seguimos escondiendo, hermano. Y la iglesia no está diseñada para estar en cuatro paredes, hermano. Ahora, con la teología práctica, a mí me llegó mucho eso. La verdad me llegó mucho de que la iglesia debe ser más social. La iglesia no debe estar aquí. Es bonito juntarse con los leprosos, estar comiendo y todo, ¿no? Pero no nos vaya a alcanzar nuestra maldad de no ir a hablar la palabra de Dios a otros. Amén. No sé si me están entendiendo, hermano, pero es importante, porque así como Dios hizo huir el enemigo de nuestras vidas, Dios quiere hacer huir el enemigo de la vida de aquellos que están prisioneros, de aquellos que están comiendo de lo peor, hablando espiritualmente, hermano. Amén. Entonces, si éramos leprosos, ya comimos pan y vino y se nos vistió de lino fino, ¿es correcto lo que estamos haciendo? ¿Es correcto que somos una iglesia bendecida, con instituto bíblico, con estudios? ¿Es correcto? ¿Es correcto, hermano? No es correcto, hermano. No es correcto que estemos callando, hermano. Amén. Les digo, no podemos seguir engordando y alimentándonos. Tenemos que gritar las buenas nuevas, porque es de noche, hermano. Hay tinieblas. Tenemos que ir a gritarlo antes que amanezca, porque cuando amanece es que el Señor vino y mucha gente se va a perder. Amén. Entonces, como iglesia y en amor, te digo, no callemos, no te sientas limitado. Te apuesto que en tu escuela, en tu trabajo, hay gente que la está pasando muy mal. Hay gente que se está divorciando, hay gente que está dañando a sus hijos. Y nosotros, callados. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar, y vamos a dar gracias por esta palabra, ¿no? Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre, por tu palabra, Señor, que es vida, Señor, que alimenta nuestro espíritu, Señor. Yo te pido por esta iglesia, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que muevas nuestros corazones, Padre, ahí por aquellos que todavía no te conocen, Señor, que están perdidos, Señor, que están comiendo de lo peor, hablando espiritualmente, Señor.
Nosotros tenemos la verdad, Padre Santo. Tenemos aquellos que nos ha cambiado nuestra vida, el alimento espiritual, Padre. Ayúdanos a no permanecer callados, Señor, sino ir a hablar tu palabra, Padre. A no seguir omitiendo aquel propósito para lo cual fue hecho la iglesia, Señor. Algún día nos vas a pedir frutos, Padre. Y permítenos que aquel día podamos mostrar frutos, Padre. Que te podamos entregar aquello a lo cual tú nos has mandado, para lo cual nos has rescatado, Padre. Bendigo la vida de esta iglesia, bendigo la vida del pastor, bendigo la vida de cada uno de aquellos que te han de conocer, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.